quiero que regresemos y que nos centremos primero en lo que es Bolivia. Y para hablar sobre esto, creo que a todos nos quedó muy claro lo que significa para hoy un Luis Arce estar en México. Quisiera, mi Ceci, antes de que entre nuestro querido profe de RI para practicar particularmente de este tema, que me ayude con el clip número 7. Es aquí donde tenemos a Luis Arce, habla de esta felicidad que tiene de venir a México, no como un refugiado ante un golpe de Estado, y después ya lo vamos a debatir con nuestro querido profe Jesús López Almejo. Vamos a escucharlo. Muchísimas gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador, canciller de México, nuestro canciller que nos acompaña, al pueblo mexicano. Doble felicidad estar nuevamente acá en la República de México. Primero, por la invitación que nos hizo el presidente Manuel López Obrador para participar de la actividad que mencionaba cuando me antecedía la palabra. Pero segundo, es una felicidad venir a México, esta vez ya no en calidad de refugiado, de asilado, ante el golpe perpetuado en mi país en noviembre de 2019. Estuvimos acá tratando de acondicionarnos a la nueva vida que nos esperaba hasta que fuimos convocados por nuestras organizaciones sociales como candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo y PSP en Bolivia. Durante esos 2 meses que me ha tocado estar acá en México, he recibido muchísima solidaridad del pueblo mexicano. Cuando caminaba las calles de Ciudad de México, pasábamos como si fuéramos mexicanos, pero cuando hablábamos se notaba que éramos extranjeros y entablaba conversaciones con el pueblo, comiendo nuestras tortas en la calle, nuestros tacos en la calle con la gente compartiendo, y ellos me preguntaban lo que había pasado en Bolivia y recibía una absoluta solidaridad. También acá en México fui invitado a dar varias conferencias sobre lo que había sucedido, sobre lo que habíamos hecho en Bolivia con nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, que lo aplicábamos a partir del año 2006, con indicadores, como mencionaba nuestro presidente Manuel López Obrador, de crecimiento económico, pero también de importantes resultados en materia social. Redujimos la pobreza de pobreza extrema de 38% a 15%. Redujimos el índice de Gini, que mide la desigualdad, que juntamente con Brasil hacia el año 2005 era Bolivia uno de los países más concentradores del ingreso en pocas manos, con un indicador de 0,60, y lo bajamos a 0,48, es decir, en la región siendo de los últimos en tener el indicador más concentrador en realidad de ingreso en pocas manos, pasamos a ser la quinta economía, el quinto país mejor distribuido el ingreso. Aumentamos la esperanza de vida en esos 14 años de nuestro gobierno. En Sudamérica, por ejemplo, Brasil, que es el que nos seguía en el aumento de esperanza de vida, lo hizo en cerca de 3 años, en ese periodo, 2006-2019, y nosotros habíamos reducido, o más bien, habíamos incrementado la esperanza de vida en 10 años durante todo ese tiempo.
Los indicadores sociales eran muy, muy buenos, la economía crecía y vino el golpe de Estado que nos dejó, lamentablemente, un país quebrado, un país técnicamente destrozado y que hoy nos toca reconstruir. Cuando volvimos a Bolivia, llegando del avión, todo lo contrario de lo que habíamos recibido acá en México. Acá en México, llegando el avión, en el avión, recibimos la solidaridad del gobierno mexicano, del pueblo mexicano. Solidaridad que nunca nos vamos a olvidar. Solidaridad que nosotros siempre vamos a mantener en un lugarcito especial en nuestros corazones, todos quienes hemos sufrido esa... Ahí está. Estos amigos se los pongo porque se habla de estas diferencias. Y veo por ahí uno que otro mensaje en donde dicen, ¿y este de Bolivia quién es? Literalmente, por ahí estaba alguien, creo que ve latinos. ¿Este de Bolivia quién es? ¿Y por qué no hablan de otras cosas importantes para México? Pues no se preocupen. Mi querido profesor López Almejo, yo sé que usted me va a ayudar a encaminar a estos pequeños despistados por el camino correcto. No le haría tanta justicia a muchas posturas al interior que no necesariamente son de izquierda, pero ojo, que sí son gobiernos, el de Argentina, el de Bolivia y el mexicano en este momento, al día 24 de marzo del 2021, son gobiernos con políticas públicas, con cambios constitucionales centrados en los pueblos, centrados en la sociedad, centrados en la comunidad. De ahí que de pronto les digan socialistas o comunistas, porque el enfoque es que los impuestos, que la recaudación, que la inversión extranjera directa, que la nacionalización de sectores, toda esta austeridad republicana que la estamos viendo en Argentina y en Bolivia, a imagen y semejanza de lo que pasa en México, justamente intenta hacer esto que decía el presidente Lucho Arce, reducir la pobreza, distribuir mejor la riqueza, seguir creciendo, aumentar la esperanza de vida al nacer y ojo, lo que también decía el presidente López Obrador en la mañanera, el progreso sin justicia es retroceso. En ese sentido, decirle a la gente pues que la diferencia entre los proyectos de derecha y los proyectos de izquierda se relacionan directamente, meme, con los enfoques y la manera y la filosofía de gobernar que cada quien tiene. Entonces, ojo, es importante recordarles que para la derecha el Estado tiene que ser un aparato meramente dedicado, ojo, y aquí es lo importante, a reprimir a la seguridad policial, pero en términos de política social, los de la derecha en el mundo en general, pero principalmente en América Latina, creen que el Estado es un gran aparato burocrático que no sirve más que para dar problemas administrativos y por lo tanto pretenden adelgazarlo. Lo que hemos visto en América Latina, con toda la corrupción de estas élites de cuello blanco, es que son entreguistas a los extranjeros, es que son súper incultos y no les interesan los datos duros, ellos siguen con su agendita ideológica. Y 3, es que creen que adelgazando el Estado, la empresa privada que vive a costillas del Estado, paradójicamente, es la que va a encargarse de producir dinero a través de incentivos fiscales para ellos. A eso no le llaman clientela, es a través también de traer inversión extranjera directa, entiéndase, a través de políticas extractivistas en favor de los extranjeros. Entonces, mientras que las izquierdas en lo social son más conservadores, más nacionalistas, ¿y qué es lo que pretenden hacer? Pues que la recaudación fiscal, que lo que se gana, lo que se genera en materia de riqueza, se distribuya diferente, se haga más fuerte al Estado para que el Estado sea ese árbitro que garantice que la burguesía internacional, que los grandes consorcios no violen los derechos humanos de la gente y que la gente tenga derecho a educación, la gente, el pueblo raso, el pueblo de a pie, tenga también acceso a estas utilidades y a estas ganancias que históricamente solo se reparten las grandes élites del mundo para los que las derechas latinoamericanas sirven. Y con esto, si quieres, cierro mi primera parte de la intervención, meme, que es bien importante. Ojo, cuando el Estado ayuda a través de incentivos fiscales
a estas empresas transnacionales a los que la derecha latinoamericana sirve, le llaman incentivos fiscales o le llaman políticas de apoyo al emprendurismo. Cuando el Estado apoya a la gente y redistribuye mejor la riqueza, sacando de la pobreza, aumentando la esperanza de vida al nacer y también aumentando la posibilidad de la escala social a través de la educación, le llaman crear redes clientelares y le llaman fomentar la flojera en las masas, así de esa manera peyorativa y despreciativa. Por lo tanto, ¿cómo cambia o cómo reconfigura el hecho de que Alberto Fernández en Argentina haya llegado al poder, el hecho de que junto con Andrés Manuel López Obrador no hayan dejado que se terminara de consumar el golpe de Estado en Bolivia? Pues muy sencillo, que ahora Ecuador parece que también va a ganar la izquierda, van a sacar a Lenín Moreno, que es un apestoso traidor en Ecuador, y parece que Lula da Silva, ayer un juez, por ejemplo, también en el Tribunal Supremo dijeron que Moro, quien lo había sentenciado a la cárcel, había actuado de manera parcial, sirviendo intereses de la derecha, y si Lula logra sacudirse toda esta persecución que traía en contra, pudiera regresar a ser presidente. Entonces tú imagínate que si Argentina, Brasil y México tienen proyectos centrados en la sociedad, aunados o unidos también con el caso boliviano y el caso ecuatoriano, me parece que vamos a tener ahí el equilibrio regional que le va a dificultar más a Estados Unidos seguir llevando a cabo sus políticas extractivistas en la región. ¿Cómo ves? Profe, ahí quiero hacer justamente esta precisión y preguntarte esto. En lo que nos estás explicando, México y el fenómeno de lo que significa la llegada del presidente López Obrador, del fenómeno 2018, la democracia, la participación ciudadana, que aunque se ha intentado minimizar estos 30 millones de votos, en realidad son 30 millones de votos que no habían tenido ningún otro mandatario en este país desde hace ya varios años. ¿Consideras que este movimiento influenció de alguna manera estos pues estos golpes al neoliberalismo que se han dado en Argentina, que se le han dado en Bolivia, que se estarían dando en Ecuador, que se estarían dando también en Brasil y que curiosamente son estos países? Yo recuerdo que Brasil estaba en fila para ser potencia, ¿no? Ya hablaban que era potencia emergente hace varios años. Argentina también estaba en este bloque de potencias emergentes hace también varios años y que con la llegada del neoliberalismo se echaron para atrás. Entonces, mi pregunta es concretamente eso. ¿Consideras que de alguna manera lo que ocurre hoy con México, como el hermanito mayor, estando más cerca, más hacia el norte, ha servido como ejemplo o inspiración para que los otros países, Centroamérica y Latinoamérica, comenzaran a hacer sus propias revoluciones y comenzaran a luchar por esta democracia? ¿O es el hartazgo de esta zona, de esta región particularmente del mundo, que ha vivido bajo el yugo neoliberal, bajo este tipo de políticas implementadas por conservadores y los intereses imperialistas, intereses capitalistas? ¿Consideras cuál de esas dos opciones sería la que tendríamos que ver, o son ambas? Pues me parece que son ambas, querida Meme. Mira, en las ciencias sociales hacemos estudio de casos basados en paradigmas. Los paradigmas, entiéndanse como marcos referenciales significativos a través de los cuales podemos explicar más realidades, porque la vida no nos alcanza para analizar caso por caso. Entonces, un caso paradigmático es un marco referencial que estructura el pensamiento, porque a partir de él puedes explicar otras realidades. En ese orden de ideas, Bolivia se vuelve un paradigma de lo que su hermano mayor, y lo digo con todo respeto, de hecho el mismo presidente Luis Arce lo reconoció hoy en la mañana cuando dice nuestro presidente López Obrador, al que siempre vamos a estar muy agradecidos, ha dicho una y otra vez que la violencia nunca es el camino, que el poder se tiene que llegar al poder de manera pacífica. Muchos le han llamado en las relaciones internacionales idealista o utopista, porque dicen que los personajes como López Obrador piensan que el mundo debiera ser como, digamos, a través de la expectativa del bien ser o el bienestar, pero que el mundo no es como debe ser, sino como es. Pero lo que pasó en Bolivia y lo que pasó en México el 2018, ambos transiciones al poder, llegadas al poder de gobiernos centrados en la sociedad a través de mecanismos pacíficos, son una muestra de que el utopismo o el idealismo que se caricaturiza tanto en las relaciones internacionales o en la ciencia política, sí es efectivo, porque lo que explica que tanto López Obrador haya llegado con una revolución pacífica en 2018 y Luis Arce haya recuperado el poder después de un brutal golpe de Estado,
que por donde se le vea, meme, es un golpe de Estado que dejó ver el clasismo, el racismo y el entreguismo a los extranjeros, y ahorita te voy a decir por qué, que finalmente nos muestra que sí hay un camino a través de la paz, a través de las instituciones y a través de la participación ciudadana, que cuando la gente sale a apoyar un proyecto que tiene legitimidad de manera masiva, finalmente la derecha es aplastada y los intereses serviles, cupulares, elitistas y globalistas a los que sirven también son aplastados, por lo menos en el corto y en el mediano plazo. Y esto lo demuestra el caso paradigmático mexicano en 2018 y el caso paradigmático de Bolivia en 2020, que afortunadamente ha regresado ese país a la realidad. ¿Y por qué digo la derecha entreguista? Porque en cuanto llegaron, meme, sabiendo que Bolivia es una potencia mundial de litio, de hecho es la potencia mundial de litio, que tiene 21 millones de toneladas métricas certificadas y no las 10 millones de toneladas que decían los franceses. Bueno, pues Bolivia desplazó a Argentina, el otro país de centro izquierda en Sudamérica, que tenía únicamente 19 millones de toneladas métricas, y luego Chile. O sea, estamos hablando de que Sudamérica se convierte en la potencia mundial de litio, y tú recordarás algo muy importante que no me parece que es casual. El dueño de Tesla, o el más alto dirigente de Tesla, Elon Musk, que hace tener sueños húmedos a varios derechistas, sobre todo a muchos jóvenes de la sociedad civil organizada, que son bastante incultos y que de manera disfrazada también sirven a intereses de derecha elitistas en contra del pueblo, en contra de los pueblos y en contra de los enfoques nacionalistas, decía que no importaba qué tipo de gobiernos hubiera estructurados en el mundo, que ellos podrían dar golpes de Estado como lo hicieron en Bolivia en aras de seguir explotando el litio, o sea, de manera descarada y de manera abierta y de manera apologista de la violencia y de la muerte a través de una necropolítica. La política de la muerte o la política del poder a través de la muerte lo señala abiertamente. Entonces, me parece que, nuevamente, la participación ciudadana y el compromiso de la gente con los gobiernos que estando en el poder apoyaron con enfoques centrados en ellos, con políticas públicas centrados en la gente, es muy importante para fortalecer las instituciones y para echar abajo a los golpistas, querida Meme. Pues mi querido profe, yo sé que este tema es muy extenso, pero te agradezco mucho que nos des este escenario, que nos des este panorama para poder explicarle a la gente esta importancia de las relaciones entre México y otros países, y que esto no quiere decir que se vulnere la soberanía nacional. Hablamos de una cooperación para que pues sean más personas beneficiadas. Bien lo has mencionado en más de una ocasión en distintos espacios, incluso el tuyo propio. Vivimos en un mundo, estamos en eventualmente estamos en medio de esta globalización, no podemos hacer como que no pasa nada, no podemos hacer como que lo que pasa en otro país no nos afecta, porque de una forma indirecta o directa vamos a tener algún tipo de repercusión, y eso tenemos que aprender a manejarlo con la diplomacia, este arte político que es elegante hasta cierto punto, diría yo, mucho más elegante que la política nacional definitivamente, pero que le tiene que dejar claro a la gente que independientemente de la soberanía de los países, tampoco podemos voltear la cara. Hay que respetar a cada uno de los países, y particularmente creo que México está haciendo un gran trabajo. Entonces, mi querido profe, yo invito a la gente a que vaya a tu canal, a que de hecho te vea hoy a las 7 de la noche en este espacio Sin Censura Presenta. Sin Censura Presenta la internet para que te sigan, te escuchen y estén muy pendientes de los análisis que das para que tengamos un mayor entendimiento de estas cosas que normalmente diríamos, ¿y a mí qué me importa? Pues yo estoy en México, ellos son de Bolivia. Muchas gracias, querida Meme, por invitar a la gente, porque mira, hoy incluso en el marco que medios de comunicación tradicionales hipócritas, como el de Washington Post, que ahora resulta que dice que en Bolivia peligra la democracia, y los muy nefastos no se pronunciaron en nada en contra del golpe de Estado, eso te habla del secuestro en el que nos encontrábamos las sociedades cuando el discurso de esos medios tradicionales era el discurso dominante. Afortunadamente, hoy contamos con estas plataformas, con estas herramientas para poder hacer el contrapeso. Somos humildes, somos gente de a pie, pero poco a poco íbamos desde nuestra trinchera, Meme. Por eso te agradezco el espacio y por eso te agradezco el apoyo para que la gente visite el canal de tu profe DRI, así como que nos vean Sin Censura Internacional a las 7, porque hoy tenemos un programa dedicado también a hablar de la relación bilateral con Bolivia y lo que esto significa para el mundo. Así que muchas gracias y muy bonito día.
Pues ahí lo tienen. Le agradezco mucho, mi querido profe Jesús López Almejo. Le mando un abrazo y vamos a estar pendientes del programa también a las 7 en esta casa sin censura. Muy buenos días. Y pues